¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Brownie Higuera, soy pasante de la licenciatura en fisioterapia y el día de hoy con mis compañeros Alejandra y David trataremos el tema de fracturas de miembro superior. Una fractura como tal es la pérdida de la continuidad de la solución ósea, es decir, un hueso que se deforma o se rompe por medio de la aplicación de una fuerza mayor a la resistencia que éste posee. Iniciemos por la parte anatómica del hombro. El hombro está constituido por el hueso clavícula, el hueso omóplato o escápula y también el húmero. Como primer hueso vamos a tratar a la clavícula, que tiene básicamente dos extremos, un extremo esternal que articula la articulación acromioclavicular y un extremo acromial que articula la articulación acromioclavicular. Esta estructura, la incidencia de fracturas en el 80% es justo a la mitad de ella. El otro 15% es en el extremo acromial, justo en la articulación acromioclavicular. Y esta se clasifica en 4 tipos. Por aquí podemos ver, el tipo 1 es una fractura con los ligamentos coracoacromiales intactos. La fractura se lleva a cabo en la parte distal. En el tipo 2, que vamos a tener dos tipos de esto, los ligamentos conoides y trapezoides están unidos al fragmento distal, mientras que enseguida después de ello se lleva a cabo el trazo de fractura. En el tipo 2 hay un daño en el ligamento conoide, ¿sí? Mientras que el trapezoide está unido al extremo distal. Y en el tipo 3 es una fractura intraarticular, ya que se lleva a cabo justo en donde se encuentra la unión con el acromion de la clavícula. También tenemos un tipo 4 que se presenta principalmente en niños, en donde una manga perióstica se expulsa de la corteza inferior con el ligamento coracoacromial y el fragmento distal se desplaza hacia arriba. Y el tipo 5, también conocido como fractura de Larget, es similar al tipo 2, pero implica una avulsión de un fragmento cortical unido al ligamento coracoacromial. Y el 5% restante es en la parte interna, es decir, la articulación externo-clavicular. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, encontraremos dolor muy intenso que imposibilita el movimiento del brazo, incluso el brazo caído, también deformidades, como podemos verlo en este segmento, hormigueos y adormecimientos, ya que por esta parte pues desciende el plexo braquial. Principalmente por medio de imágenes podemos diagnosticar este problema. El tratamiento pues puede ser quirúrgico, solamente se recomienda cuando está desplazada la articulación o el segmento óseo. De ahí en fuera podemos utilizar tratamientos conservadores que ayudarían a la consolidación ósea. En el tratamiento fisioterapéutico se debe de iniciar de forma temprana, aplicando hielo, masoterapia en hombros, cuellos, región torácica alta, algunas movilizaciones y contracciones isométricas, avanzando poco a poco hasta llegar a movilizaciones activo-asistidas, contracciones isométricas moderadas, balanceos, suspensiones, movilizaciones resistidas, cargas y descargas. El hueso escápula es un hueso plano, difícil de fracturar, ya que está protegido por la caja torácica y bastante musculatura encima de ella y sobre ella. Entonces, normalmente esta fractura es poco común, casi siempre se lleva a cabo por traumas directos e impactos de armas que puedan dañarla. La mayor cantidad de fracturas se lleva a cabo en el cuerpo y en la espina, posteriormente el cuello y la cavidad glenoidea. En esta última hay una clasificación específica. Como les mencionaba, aquí podemos ver los trazos de fractura en el cuerpo, en el cuello glenoideo, en la glenoides, en el acromion, la articulación de la coracoides y, pues bueno, como tal en la espina de la escápula. En cuanto a la articulación, la cavidad glenoidea, vamos a tener una clasificación de Indelberg, que esta nos las divide según la parte donde se lleva el trazo de fractura. Aquí podemos ver el tipo 1, que es una fractura en el borde anterior, el tipo 2A, que es una fractura transversa,
el tipo 2A2B, que es una fractura oblicua, el tipo 3, que es una fractura oblicua de la glenoides que se extiende a la parte superior, el tipo 4, que es una fractura de glenoides que se extiende a la parte medial de la escápula, el tipo 5, que es una combinación entre la 2 y la 4, y la tipo 6, que es una conminuta de la glenoides. El diagnóstico a menudo se lleva a cabo por imagen, ya que pues no presenta mucha tumefacción ni muchos signos más que pues el dolor y algo de incapacidad funcional. Además que, como les digo, es poco probable que se lesione, sin embargo existe. En el tratamiento, pues bueno, existe ahí el abordaje en donde se aplica inmovilización de cierto tipo para poder iniciar con la recuperación, ejercicios pendulares, movilidad pasiva, posteriormente ejercicios antigravitatorios progresivos, arcos de movilidad completo, hasta llegar a la movilidad activa total y fuerza y potencia muscular. De ahí tenemos por último el hueso húmero. Este es un hueso largo que pues, articula el hombro. Este hueso forma más o menos el 5% de todas las fracturas del adulto. Tiene mayor prevalencia en mujeres, 2 veces más que el hombre, y casi siempre la fractura se lleva a cabo en el cuello proximal del húmero. Esta clasificación es por medio de NER, en el cual se basa por la identificación de 1, 2 o 3 o 4 fragmentos y el desplazamiento de cada una de ellas. Se considera una fractura si el desplazamiento es mayor a 1 centímetro o con una angulación mayor a 45 grados. El tratamiento casi siempre suele ser conservador, en el dado caso de que no hayan mayores consecuencias, y dependerá casi siempre del tipo de fractura de que estemos hablando. Esta clasificación, pues bueno, puede ser por medio de en dónde se lleva a cabo el trazo, y el tratamiento conservador es aplicar un vendaje que pues inmoviliza a la estructura. En el caso de que sean desplazadas, pues bueno, se tendrá que recurrir a la cirugía con osteosíntesis o artroplastías. Esto es lo que les comentaba, que según el punto en el que se lleva a cabo la fractura, pues recibirá el nombre, ¿no? Una fractura en el tercio proximal, medio o distal. Y también el tipo de fractura, que puede ser transversa, oblicua, esferoidea, bifocales o conminutas. En el diagnóstico casi siempre se lleva a cabo por medio de resonancias o radiografías, además del dolor, la deformidad y la crepitación que puede existir, y también deficiencias. En cuanto a tratamiento, casi siempre se hace conservador, con fijaciones. ¿Cuándo es que es sugerida la cirugía? Cuando hay politraumatismos, fracturas abiertas, codos u hombro flotante, alguna lesión vascular, fracturas patológicas o algún tipo de neuropraxia por el nervio radial. En cuanto al tratamiento fisioterapéutico, pues bueno, tendremos 3 fases. La fase de inmovilización, en donde se busca disminuir el edema y el dolor y tratar de paliar las secuelas de la inactividad. En esto se busca reducir esto con el uso de crioterapias como método analgésico y antiinflamatorio. También podemos recurrir a la movilización de las extremidades distales como el codo de la mano, además del drenaje linfático para reducir el acúmulo de líquidos. En la fase post-inmovilización se busca ganar arcos articulares e iniciar el trabajo de potenciación y propiocepción. En este podemos incluir contrastes de temperatura para disminuir el edema y el dolor, electroterapia para reducir los malestares, movilizaciones con arcos un poquito más amplios para activar la circulación y la fuerza. Y como último, pues bueno, la recuperación funcional tiene como objetivo conseguir el arco total de movimiento, además de potenciar la musculatura y trabajar la propiocepción. Para esto podemos hacer movilizaciones mediante técnicas de terapia manual, como por ejemplo CABAT o algo de FNP. También podemos aplicar algo de mecanoterapia con resistencia para trabajar la fuerza del hombro, trabajar con pelotas o superficies inestables para trabajar la propiocepción. De esta manera se trata los problemas de hombro. Soy el pasante de la carrera de rehabilitación física, David Enrique Domínguez de la Fuente, y hablaré con ustedes un poquito sobre lo que es la fractura de codo.
Para entrar de lleno a lo que es la fractura de codo, tenemos que recordar un poco de lo que es la anatomía. Recordamos que el codo está compuesto por tres huesos, lo que es el húmero, el cúbito y el radio, la cual crean las articulaciones húmero radial, húmero cubital y radio cubital superior. El codo es una articulación tipo trocleartrosis, que también se le conoce como articulación en bisagra. Las cuales son sinoviales y en ella las superficies articulares están moldeadas para solamente hacer flexión y extensión en un solo eje. De ahí que la función de ella sea flexión y extensión. Los ligamentos del codo, mayormente o básicamente tenemos lo que es el ligamento colateral lateral, el ligamento anular, el colateral radial, el colateral cubital y la cápsula articular, como lo podemos ver en la imagen que estamos viendo. La musculatura del codo. Los músculos que ayudan tanto a la flexión y a extensión a lo que es el codo, sabemos que son el músculo braquial anterior, el bíceps braquial, el flexor radial del carpo, el brachiorradial y el planador redondo. Aquí hay un tip que cuando la musculatura extensora se ve irritada por lo que se produce una patología que se llama el codo de tenista. Si al contrario, la musculatura flexora es la que se ve afectada, aquí se produce la patología del codo de golfista. La fractura de codo. La fractura de codo es la ruptura de uno o más de los tres huesos del codo. Se produce principalmente al recibir un traumatismo que puede ser por caída o torsión de la articulación. Hay diversos tipos de fractura, como es la fisura del hueso, que es solamente una ruptura estable, pero puede haber algún riesgo. Es solamente, digamos, que como una lesión pequeña que no es desplazada. La desplazada es cuando las dos extremidades de la fractura del hueso se han separado. La no desplazada es cuando el hueso fracturado permanece en su sitio. La abierta es cuando un hueso roto atraviesa la piel. También se le conoce como lo que es la expuesta, y la comminuta cuando el hueso se rompe en diversos pedazos. La mayoría de los casos de fractura de codo se dan principalmente en niños, entre lo que son 5 y 11 años. Existen diversos tipos de fracturas, las extraarticulares y las intraarticulares. Las extraarticulares son las supracondilias, que puede ser por el mecanismo de extensión o de flexión, y las interarticulares es la condilia, que es cuando el cóndilo externo, donde articula la cabeza del radio, el húmero se rompe. Las supraintercondilias, que son un trazo en forma de T, la Steinhand, que son más grandes, y la Kocher-Lorentz, que son las más pequeñas. En esta ocasión le vamos a hablar de lo que son las supercondilias y algunas de las condilias que son las más recurrentes en los hospitales. Los tipos de fractura, la primera que le vamos a hablar es la supracondilia. Esta ocurre muy a menudo, dicen que está entre el 30 y el 40% de fracturas de lo que es el codo, la supracondilia se lo lleva. Y esta pasa en el húmero, justo por encima del codo. Puede ocurrir de dos maneras, por flexión o por extensión. Entonces, cuando es la fractura por extensión, ocurre cuando el paciente cae y apoya la mano y codo en una hiperextensión, realizando así la fractura y el golpe. Cuando es en flexión, es todo lo contrario, cuando el paciente cae sobre él con el codo flexionado. Aquí se pueden encontrar tres tipos de las fracturas igual, la que es no desplazada, la desplazada con contacto y la desplazada sin contacto, que están nombradas por letras que están en la imagen. La fractura condilar ocurre en el húmero justo por arriba del codo, al igual que la fractura anterior, pero esta afecta la prominencia ósea externa. También es conocido como la fractura de cóndilo lateral, y esta constituye aproximadamente el 54% de la fractura del codo. Pasa por dos tipos de mecanismos, el de arrancamiento o por empuje. El de arrancamiento es un traumatismo donde el codo se angula en varo, lo que provoca que el ligamento colateral y los músculos extensores apliquen una fuerza de abulsión sobre el cóndilo lateral, lo lesione y lo lleve a esta fractura. El mecanismo por empuje, según Simpson, que hizo estudios con cadáveres de niños que murieron en accidentes vehiculares muy violentos, piensa que esta lesión se puede producir por un golpe muy fuerte en la palma de la mano mientras el codo está en flexión. Pero igual piensan que puede ser por un impacto o un alto impacto sobre el olecranon directamente. La fractura
del epicóndilo. Ocurre en la punta de las prominencias óseas, tanto interna como externa. Esta puede venir acompañada de luxaciones como son de húmero, de rayo o cúbito, y puede ser provocada con estrés. Según la Major League Baseball, la Liga de Béisbol estadounidense, es la lesión principal de los pitchers a realizar tanto estrés en sus tiros y como son tan repetitivos, lo llegan a estas lesiones. El principal mecanismo de este tipo de fractura es una fuerza a valgo, generalmente con el codo y la mano en extensión. ¿Y cuál es la sintomatología de lo que es la fractura de codo? Hay deformidad, tenemos hinchazón, hay dolor, hay una incapacidad para mover el codo, puede existir hematomas y Ahora continuamos con fractura de muñeca. Empezamos con su anatomía y esta nos dice que la muñeca se denomina el área anatómica que establece la unión entre el antebrazo y la mano. Dicha zona anatómica está ubicada en la extremidad superior y esta está constituida por la parte metaepifisiaria distales de los huesos del antebrazo, como lo es el radio, el cúbito, y por el conjunto de huesos que conforman el carpo, como lo podemos ver en la imagen, son los de color morado. La muñeca es una articulación condilea. Este es un conjunto complejo de articulaciones, las cuales están conformadas por la articulación radiocarpiana, articulaciones intercarpianas, articulación radiocubital y las articulaciones carpometacarpianas. Al igual que los ligamentos que se dividen en extrínsecos e intrínsecos, como lo podemos ver en la imagen, y estos van a ser dorsales o palmares. Igual, existen músculos principales y estos van a estar divididos de acuerdo al movimiento que van a ayudar a realizar. Como lo podemos ver en la imagen, para la flexión, un ejemplo puede ser el flexor cubital del carpo, el radial del carpo y el palmar largo. Para el movimiento de extensión, el extensor cubital del carpo, radiales cortos y largos del carpo. Para movimiento de aducción, el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo. Para abducción, el flexor radial, el palmar largo y extensores radiales largos y cortos del carpo. Entramos a su epidemiología y esta nos dice que se encuentra en la 6ª posición de fracturas que suceden en una consulta de traumatología. Esta por 10.000 habitantes por año, 16 son hombres y 37 son mujeres las que presentan dicha fractura. El pico de edad más frecuente es entre 49 y 69 años, aunque también ha habido una incidencia increíble en edades comprendidas entre 40 y 59 años. Respecto a qué sexo prevalece, pues es en mujeres, y este se estima que se da con más frecuencia en personas de raza blanca mayores de 50 años. Su mecanismo de lesión se produce cuando aparecen fuerzas en distintas direcciones que sobrepasan la capacidad que tiene el sistema para mantener la integridad y la estabilidad. Esta lesión se produce después de una fuerza de compresión transmitida desde un obstáculo, ya sea que él intente meter la mano y el obstáculo sea el suelo después de la caída. Y este modelo nos va a dejar 3 tipos de fracturas, ya sea por compresión, extensión, con aplastamiento o desplazamiento dorsal, por compresión, flexión, con aplastamiento o desplazamiento palmar y fracturas complejas asociadas de mecanismos. Según Castan y Frickman, la fractura se va a producir con una caída en extensión dorsal de la muñeca entre 40 y 90 grados. Cuando dicha extensión es forzada, van a aparecer lesiones en escafoides y luxación del semilunar, pero cuando es menos de los grados que mencionan, que quede en extensión, van a aparecer afectaciones del esqueleto antebraquial. La sintomatología general de una fractura de muñeca es dolor intenso en la muñeca, sensibilidad sobre la fractura, hinchazón e inflamación de la muñeca, pérdida de la fuerza y función de la mano, trastornos sensitivos como hormigueos en la mano y dedos, desalineación o deformidad visible de la muñeca, una coloración en la mano, hematomas en el sitio de la lesión. Y pues si la fractura es abierta, pues obviamente veremos el hueso fracturado que se encuentra expuesto sobre la piel.
Métodos de diagnóstico, encontramos la tomografía axial computada, la resonancia magnética y la radiografía. El TAC nos va a ayudar a identificar fragmentos intraarticulares que en radiografías no se podrían observar con facilidad. En la resonancia magnética sería para lesiones de gran conminución en la muñeca y el carpo. El diagnóstico diferencial podría ser esguince de muñeca, luxación de muñeca, una artrosis avanzada o fracturas en metacarpianos. Existe una clasificación para la fractura de muñeca, de acuerdo a según su relación con la articulación, extraarticulares o articulares, intraarticulares o articulares, o según el desplazamiento que tenga, no desplazadas o desplazadas, según la reducibilidad, que pueda ser un reducible estable, reducible inestable o irreducible inestable, según el tipo de desplazamiento dorsal o palmar del fragmento distal, y encontramos las figuras representativas de dichas clasificaciones que se pueden observar en la imagen. Empezamos con una de las más comunes, fractura de Coles. La definió como una fractura transversal transmetatarsaria del radio, inmediatamente por encima de la muñeca 3 centímetros. Este es con un desplazamiento dorsal del fragmento distal, aunque muchas veces no se encuentra desplazadas, como se puede observar en la imagen. Su causa principal se va a deber a una caída sobre la mano en extensión y esta no va a soportar dicho impacto. Las clasificaciones que nos marca la AO es fractura extraarticular, fracturas parcialmente articulares y fracturas intraarticulares. Ahora vamos con fractura de Barton. Esta es una fractura subluxación articular desplazada e inestable del radio distal con desplazamiento del carpo y de los fragmentos de las fracturas. El mecanismo de lesión es una caída sobre la muñeca en flexión dorsal y en pronación fija. Estas generalmente van a ser inestables y estas requieren una reducción abierta y una fijación interna con un tornillo de esponja o una placa de esfuerzo de hélice. La fractura de Smith, o mejor dicho, Coles invertida, esta es porque el fragmento distal se desplaza hacia la cara palmar del radio. Esta es mucho menos común que una fractura de Coles clásica y se produce al caer en tierra con la muñeca en flexión, como lo podemos ver en la imagen. La fractura de Schoeffer. Esta es una fractura de la apófisis estiloides del radio producida por un retroceso violento o repentino de la manivela de arranque, como sucedía en arrancar los coches antiguos, de ahí se debe su nombre. La fractura de Poch. Esta es una fractura en la que hay un hundimiento de la fosa semilunar del radio distal como un resultado de una carga transmitida a través del semilunar, como lo podemos ver en la imagen que se enfoca en el semilunar. Y con el tratamiento empezamos. Para el tratamiento general van a ser 3 opciones. Inmovilización con férula, como lo podemos ver en la imagen, una reducción abierta y fijación interna, que esta va a requerir una operación quirúrgica para reparar la fractura, una reducción abierta y fijación externa, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda, hasta que esta requiere una colocación de un aparato para fijación externa del miembro fracturado. Y ahora empezamos con el tratamiento en fisioterapia. De una manera global se va a dividir en movilización y movilización. En la primera etapa de inmovilización podemos realizar ejercicios de bombeo, ejercicios de movilidad de hombro y dedos, crioterapia o termoterapia, ejercicios de fortalecimiento de hombro. Para el tratamiento después de la inmovilización puede ser de 6 o 12 semanas después de la cirugía. Puede ser un drenaje linfático manual, ejercicios de destreza, manipulaciones articulares, ejercicios de propiocepción, ejercicios de fortalecimiento y flexibilización, movilización de tejidos blandos, electroestimulación y manejo de la cicatriz.